Bendecidos. Los saludo en el conteo, contando los días del evento maravilloso de la transformación. Antes de entrar de lleno al calqueo, quería dar varios anuncios. Me escribió el bendecido Domingo Solís de Costa Rica, dándome un testimonio lindísimo. Dice que él estuvo en prisión por acto de terrorismo, algo así. Y allí, mientras estaba en prisión, oyó una voz que le dijo, sigue las enseñanzas del apóstol Pablo. Y luego cuando salió, me escuchó a mí y hoy lleva 6 años ya. Me dice que me hizo seguridad, pero envíame una foto para acordarme de ti, porque en este momento no me acuerdo, Domingo, de tu rostro. Pero dice que le llevó la palabra de gracia a la presidenta electa Laura Chinchilla. Y ella hizo un compromiso de no impedir mi entrada a Costa Rica después del testimonio que le dio Domingo. Te felicito, Domingo. El segundo anuncio es que ya el departamento de prensa que dirige nuestra bendecida Axel envió el comunicado de prensa. Así que ya prontito comienzan a explotar esas noticias. El comunicado de prensa sobre el conteo regresivo de la transformación. Y el tercer anuncio, los que quieran recibir la entrevista, los obispos o colaboradores que se le acerca a la prensa, háganlo sabiamente, hable claro, poco, pero hable. Como dijo alguien, preciso, conciso y macizo. Pero hable y mire bien las preguntas que le hacen. El último anuncio es que felicitamos a Álvaro y Martita. Están celebrando un baby shower este próximo sábado, ya que Martita va a tener una bella niña que ya le llamó Priscila. Así que ya es Álvaro, Martita y Priscila. Los felicitamos por ese bebé que va a nacer, va a ser transformado a la edad de 2 años. Bueno, vamos de lleno al calqueo. En esta ocasión, quiero recordarles que el sistema de iglesias que han apostatado de la fe, ellos han anunciado 59 o 65 veces que Cristo vendría en diferentes fechas. Todas han fracasado. Muchos a través de la historia han dicho viene tal día, a veces usan numerología, empiezan a añadir números y entonces determinan eso. Pero de hecho nosotros no estamos anunciando la venida porque ya ustedes saben que Él llegó y ustedes lo conocen bien, saben quién es Él. Nosotros estamos anunciando el fruto de la aparición, que es la transformación. Vamos a ver en primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 14, y ahí vamos a leer este verso. Dice, Pablo le dice a Timoteo que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición. Diga conmigo, aparición. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. El término aparición viene de manifestación pública, de aparecerse físicamente, corporalmente, una manifestación que Él haría. El sistema dice que vendría y arrebata a la iglesia y se la lleva y ahí desaparece todo. Ellos lo presentan como que un día viene el Señor, agarra a la iglesia, si el piloto era cristiano, el avión se estrelló, si la locomotora se estrelló, un sinnúmero de accidentes. Bueno, eso no es lo que dice la Biblia de esa aparición. Ustedes han comprendido bien la aparición de JH, de Jesucristo hombre. Dice que apareció. Entonces también hay una notita bien importante que podemos leer en segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, en el verso 1, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, quiere decir que esa venida
iba a aparecerse una persona y nos íbamos a reunir con él. ¿Para qué? Bueno, nosotros sabemos que en esa manifestación él vendría a hacer, por ejemplo, aquí yo tengo 4 cosas que él específicamente vino a hacer. Número 1, edificaré mi iglesia. Él dijo que él mismo iba a edificar su iglesia. Él no la edificó en aquellos tiempos. En aquellos tiempos habló en parábolas, se fue, Dios, yo vendré otra vez. Ahora, cuando yo vuelva, voy a edificar mi iglesia, yo mismo lo voy a hacer. Bueno, y los que creen que yo soy esa segunda venida, pues usted ha visto que eso es lo que yo he hecho, edificar la iglesia. Mira, me decía el obispo Aguilar y un compañero que estaba con él le dijo, oye, la verdad que, fíjate, ningún líder para el evangelismo así. No le conviene por vientre, para que sigan hablando de él, para crecer más en número y así hay más finanzas. Pero es que así me dijo papá, para el evangelismo en masa o anunciado. Ahora, naturalmente seguimos, como hemos dicho antes, seguimos haciéndolo personalmente y por panfleto y radio, televisión, lo que sea, seguimos hablando, ¿no? Ahora, dice que él viene a edificar su iglesia. Mira cómo dice segunda carta de Tesalónica, capítulo 2, versos 13 al 14. Dice el verso 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Estos son aquellos que van a participar en este evento, las primicias. Dice que Dios nos escogió para esto desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, que es el evangelio de la incircuncisión, a los cuales os llamó mediante nuestro evangelio. Ese es el evangelio que él iba a usar para edificar su iglesia, el evangelio de la incircuncisión, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Bueno, en este caso es por palabra y leyendo las cartas del apóstol Pablo. Pero allá en Mateo, él dijo que él iba a edificar su iglesia. Naturalmente los católicos dicen que cuando le dijo Pedro, que le respondió Simón Pedro, capítulo 16, verso 16 dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la confesión que hizo Pedro, no Pedro, imagínate, estaba en falsedad. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y todos sabemos que Cristo es la roca, la roca eterna. Cantan el himno ese, roca de la eternidad, Rock of Ages. La roca, desde el desierto, cuando Moisés le habló a la roca y botó agua. Pues Cristo es esa roca, no Pedro. Pedro era un blasfemo que eventualmente, y no porque se lo haya manifestado el Señor que tiene que ser un escogido, porque mira, Judas sabía quién era él. Y otros en la historia que hasta los demonios lo sabían, lo reconocían. Así que por eso no vas a pensar que Pedro es bueno, porque en Gálatas capítulo 2 está la evidencia de que él era un hipócrita y trastornó el futuro de la iglesia, negando la efectividad de la manifestación que hizo Jesús en Nazaret en la cruz y manteniendo el pecado en pie. Así que él dijo, edificaré mi iglesia. Él mismo la iba a edificar. Número 2, él dice que el hombre de pecado, el inicuo, que enseña que hay pecado, él venía a destruirlo. Dice el verso segunda carta a Tesalónica, capítulo 2,
En el verso 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, enseñando, y destruirá con el resplandor de su venida. Quiere decir que él iba a destruir al inicuo con la palabra de su boca, con la espada de su boca, que es enseñando la enseñanza que traería el verdadero evangelio. Número 3, condenar a los que no creyeron a la verdad. Condenar a los que no creyeron a la verdad. Bueno, acabamos de leer que nos escogió desde el principio para obedecer. Así que Él predestina, elige para obedecer y deja a otro que se condenen. Eso es todo decisión de Él. Eso no es libre albedrío. Es que ya viene determinado así. Por eso Daniel dijo, y lo que Él determinó se cumplirá. Mira cómo dice el verso 12 de segunda carta a Tesalónica capítulo 2, dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Se complacieron. Es injusto tú decir que hay pecado, que hay diablo, cuando Él vino exactamente a destruir al diablo y vino a quitar el pecado del medio, y que tú sigas todavía predicando arrepentimiento de pecado para salvación y diciendo que hay pecadores. Eso es injusto. Por lo tanto, serán condenados todos los que no crean a la verdad del evangelio de la incircuncisión. Y el cuarto, la cuarta manifestación o propósito, está en primera carta a los Corintios capítulo 15, comenzando por el verso 51. El fruto de la aparición es la transformación. Ese es el tema de hoy, la aparición. Nuestra reunión con Él. Dice el verso 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Diga conmigo, transformados. Todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Trompeta es mensaje, y bien claro que lo hemos tocado. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Los muertos resucitados incorruptibles. Los que murieron en Cristo, que fueron escogidos o que se han ido a la nube, serán resucitados incorruptibles, con cuerpos ya glorificados. Y nosotros seremos transformados. Verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida en la muerte, en victoria. Me escribí un bendecido de Costa Rica y me dice que el número 40 para él tiene un significado tremendo. Bueno, 40 días tuvo Jesús en el desierto. 40 días tuvo el pueblo de Israel en el desierto. Y entonces él se puso a sumar que si yo me manifesté en el 73, del 73 al 2000 son 27. Estamos aquí en numerología. Y en el 2013, de diciembre 17, serían 40 años. Que hay una comparación. Naturalmente, en este caso, estamos hablando del 2012. Pero queda bien cerca, porque diciembre del 73 casi estaba terminando ese año. Y en parte tiene su punto y su lógica. Pero la transformación llega y está bien prontito. Estamos en el conteo regresivo diciendo lo que la palabra nos ha mostrado. Entonces, el sistema protestante está esperando todavía la venida del Señor.
En otras palabras, ellos no son edificados. Porque lo que edifica la iglesia es la palabra del nuevo pacto. Y quien predica la palabra del nuevo pacto es el apóstol Pablo, de Romanos a Hebreos. Por lo tanto, es imposible que el sistema esté siendo edificado. Bueno, su verbología lo dice, que no están edificados con la verdad. Un ejemplo bien sencillo: el espíritu que mora en nosotros clama Abba Padre. Ellos ni dicen eso. Ellos lo que dicen es aleluya. Pero nosotros sabemos ya lo que nos espera estos 2 años y medio que nos faltan. Estaremos hablando de continuo sobre el mismo tema. Vamos a ver, seguir viendo. Mira, esta mañana yo escuché que tembló 2 veces allá en California. Hubo temblores de tierra, siguen los temblores, sigue la situación mundial. Pero a nosotros nos espera algo mejor, que es la transformación. Así que bendecidos, me despido en esta ocasión declarándolos en el conteo regresivo bendecidos y completos en el evangelio de la incircuncisión. Será hasta un próximo tema.